Hola gente, en el video del día de hoy tenemos un ejercicio de examen final de la universidad. Este ejercicio se ha tomado en la materia cálculo en varias variables y realmente parece ser muy difícil. Y va de la siguiente manera. Sea S la superficie conformada por la parte del cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a y, que es interior a la esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 1. Entonces, el ítem A dice, dar una parametrización de S. Y el ítem B, usar la parametrización dada en el ítem anterior para calcular el área de S. Y nos da una ayudita. Nota, de serle útil, tenga presente la siguiente identidad. La raíz de 1 menos seno de tita es igual al módulo del coseno de tita sobre la raíz de 1 más seno de tita. Lo primero que tenemos que hacer es graficar las superficies que nos dan, ¿sí? Entonces tenemos acá el cilindro y tenemos la esfera. El ejercicio nos dice que nuestra superficie S tiene que ser la parte del cilindro que es interior a la esfera. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que tenemos que parametrizar es la parte del cilindro que está dentro de la esfera, no lo que está afuera ni en la frontera, lo que está adentro, el cilindro que está adentro de la esfera. Y como aquí lo pueden ver, aquí tienen la parte del cilindro que está dentro de la esfera. Es eso lo que tenemos que parametrizar. Empecemos entonces con el ítem a parametrizar el cilindro que está dentro de la esfera. Antes que nada, podemos acomodar un poquito la ecuación del cilindro. Nosotros tenemos que x cuadrado más y cuadrado es igual a y. Podemos pasar el término y restando y nos va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual 0. Y ahora lo que podemos hacer para darle un poco de forma de ecuación de cilindro es agregar el número 1/4 de ambos lados de la igualdad. ¿Por qué agrego 1/4 y no otro número? Bueno, es muy sencillo. Si ustedes recuerdan o deben saber que la ecuación de un cilindro es x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado, y eso va a ser igual al radio al cuadrado. Si miramos el dibujo del cilindro podemos ver o podemos más o menos deducir que el radio del cilindro es 1/2. Entonces, si 1/2 es el radio, tenemos que elevarlo al cuadrado y me va a dar 1/4. Por eso agregué 1/4. Seguimos con la ecuación y podemos trabajar con este término que tenemos acá, que es y cuadrado menos y más 1/4. Y con esa expresión usamos la formulita resolvente clásica o trabajamos de otra manera, vamos a obtener que es igual a y menos 1/2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces todo esto me va a quedar x cuadrado más y menos 1/2 al cuadrado igual 1/4. Y bueno, ya obtuvimos la fórmula que queríamos, que sirve un montón para parametrizar. Entonces ya tenemos la fórmula x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado, donde x0 e y0 son el centro del cilindro. ¿Sí? Entonces, como podemos ver en el dibujo y en la ecuación, el centro del cilindro va a ser el punto 0, 1/2. Y el radio al cuadrado es 1/4, por lo tanto el radio del cilindro es 1/2. Bueno, llegó el momento de parametrizar lo que está dentro del cilindro, es decir, nuestra superficie S. Y una manera buena o la más común de parametrizar un cilindro es utilizar las coordenadas cilíndricas. Pero tenemos que tener cuidado con algo muy importante y no nos podemos confundir, porque si ya nos confundimos acá, ya el ejercicio prácticamente está perdido. ¿Sí? Las coordenadas cilíndricas utilizan tres variables, generalmente son r, θ y z. R es el radio, ¿sí? Pero nosotros lo que queremos parametrizar del cilindro es solamente el cilindro, no lo que está adentro. Por lo tanto, el radio siempre va a valer lo mismo. El radio no va a variar en nada, siempre va a valer 1/2, como dijimos recién. Entonces, las variables que vamos a utilizar van a ser θ y z. ¿Sí? Entonces, nuestra parametrización de S la vamos a llamar alfa de θ y z, donde el radio siempre va a valer lo mismo porque no va a cambiar eso, ¿sí? No vamos a calcular lo de adentro, ni lo de afuera, ni nada. Por eso el radio siempre va a ser fijo. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Nuestra parametrización se va a llamar alfa de θ y z, y como estamos trabajando en el espacio, en R3, o sea, en el plano, en el espacio de los ejes X y Z, va a tener tres componentes: la componente X, la componente Y y la componente Z.
Y bueno, ya podemos empezar a parametrizar. Dijimos que íbamos a utilizar las coordenadas cilíndricas, pero con solamente dos variables, porque el radio era fijo. Entonces, en coordenadas cilíndricas, x menos x0 es igual a r coseno de θ. Habíamos dicho que x0 es igual a 0, porque al x cuadrado no le acompaña nada. Y dijimos que el radio era un medio. Entonces me va a quedar que x es igual a un medio coseno de θ. Y menos i0 es igual a r seno de θ. Dijimos que i0 era un medio y que r era un medio también. Por lo tanto, me va a quedar que i menos un medio es igual a un medio seno de θ. Paso el menos un medio a sumar y me va a quedar que i es igual a un medio seno de θ más un medio. Y en coordenadas cilíndricas, el eje z es igual a z. Y bueno, ya tenemos la mitad de nuestra parametrización. Alfa de θ z va a ser igual a un medio coseno de θ, un medio seno de θ más un medio z. Ahora solo nos falta calcular entre qué valores se van a mover nuestras variables, ¿sí? Bueno, θ podemos ver que da toda la vuelta, o sea que hace un giro de un círculo completo. Por lo tanto, θ se va a mover entre 0 y 2pi. El problema va a ser calcular z, entre qué se mueve z. En el gráfico podemos ver que el eje z está delimitado tanto por arriba como por abajo por la esfera, es decir, por la curva que hace la esfera. Por lo tanto, tenemos que averiguar cuánto vale z tanto en el límite superior como en el límite inferior del cilindro con la esfera. Acá algo muy importante de prestar atención es no equivocarse, porque lo que uno se tentaría hacer o haría es poner que z se mueve entre menos 1 y 1, porque podemos ver que ahí arriba en ese punto z vale menos 1 y 1. Pero si nosotros ponemos eso, estaríamos diciendo que el eje z se mueve entre los planos 1 y menos 1, y podemos ver que no es así, que en esa parte no hay ni un plano, ¿sí? Es como una curva, no un plano. Si nosotros ponemos que z se nos mueve entre menos 1 y 1, nos quedaría algo así y ya nos estaríamos equivocando. Como ese límite del gráfico que queremos averiguar es la intersección entre el cilindro y la esfera, y lo que nosotros queremos averiguar cuánto vale z en esa intersección, lo que podemos hacer es meter la ecuación del cilindro dentro de la esfera, o sea, estaríamos igualando para ver cuánto vale z. Es importante aquí que si no entienden esta parte, que es un poco confusa, paren el video, retrocedan hasta que más o menos lo puedan entender, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es meter la ecuación del cilindro dentro de la esfera. Y para eso podemos utilizar la ecuación del cilindro que nos da el ejercicio, que era x cuadrado más y cuadrado, igual ahí, no la que nosotros después construimos. Entonces, como podemos ver, x cuadrado más y cuadrado es igual a y para el cilindro, y para la esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a 1. Entonces, como acá se repite el término x cuadrado más y cuadrado, reemplazamos con la y me va a quedar que y más z cuadrado es igual a 1. Ahora seguimos reemplazando. Habíamos dicho que y era igual a un medio seno de θ más un medio. Entonces reemplazamos la y por eso y me va a quedar un medio seno de θ más un medio más z cuadrado igual a 1. Como yo lo que quiero averiguar es cuánto vale z, voy a dejar la z solita y voy a pasar todo lo demás al otro término restando. Por lo tanto me va a quedar que z cuadrado es igual a 1 menos un medio seno de θ. Y esto me va a dar que z es igual a más menos la raíz cuadrada de un medio menos un medio seno de θ. Y bueno, ya averiguamos entre qué se mueve z, ¿sí? Entonces z se va a mover entre menos la raíz de un medio menos un medio seno de θ y la raíz positiva de un medio menos un medio seno de θ. Y con eso concluye el ítem A. El ítem B nos pide que usemos la parametrización dada por el ítem anterior para calcular el área de S y nos da una ayudita. Recordamos la fórmula del área de una superficie, ¿sí? La fórmula del área de una superficie es la integral doble sobre dicha superficie de el módulo del producto cruz de los vectores alfa θ por alfa de z. Diferencial θ, diferencial z.
La superficie S ya la tenemos porque ya la parametrizamos y vemos entre qué valores se mueven, es decir, los límites de integración. Y ahora tenemos que calcular los vectores alfa tita y alfa z. Bueno, aquí simplemente lo que tenemos que hacer es hacer las derivadas parciales, primero con respecto a tita y después con respecto vamos a calcular alfa tita, que va a ser la derivada con respecto de tita de la parametrización que encontramos en el ítem anterior. Entonces, empecemos. La derivada de un medio coseno de tita es menos un medio seno de tita. La derivada de un medio seno de tita más un medio es igual a un medio coseno de tita. Y la derivada con respecto a tita de z es 0. Ya tenemos entonces alfa de tita y ahora calculamos alfa de z, que es la derivada, lo mismo que hicimos recién, pero con respecto a z. Tenemos que derivar la parametrización con respecto a z. Entonces, la derivada con respecto a z de un medio coseno de tita, como no tiene término con z, es 0. Lo mismo pasa con la segunda componente. La derivada de un medio seno de tita más un medio es 0 y la derivada de z es 1. Y ahora lo que tenemos que hacer es calcular el producto cruz. Hacer el producto cruz es realmente muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es tapar o borrar, como ustedes quieran, la primera componente y tenemos que multiplicar cruzado. Entonces haríamos un medio coseno de tita por 1 menos 0 por 0. Y eso es igual a un medio coseno de tita. Para la segunda coordenada hacemos lo mismo. Tapamos ahora la del medio y multiplicamos cruzado y restamos. Entonces nos va a quedar que menos un medio seno de tita por 1 es menos un medio seno de tita. Menos 0 por 0, que es 0. Y hay que tener cuidado porque a la segunda componente hay que cambiarle el signo. Por lo tanto me va a quedar un medio seno de tita. Y por último hacemos lo mismo con la tercera componente. Tapamos la tercera componente y multiplicamos cruzado. Entonces menos un medio seno de tita por 0 es 0. Menos 0 por un medio coseno de tita también es 0. Por lo tanto, la última componente nos queda 0. Entonces nuestro producto cruz nos quedó un medio coseno de tita, un medio seno de tita, 0. Y ahora tenemos que aplicarle el módulo a nuestro resultado, que es lo mismo que elevarlo al cuadrado y sumarlo y aplicarle la raíz. Por lo tanto, si elevamos al cuadrado nos va a quedar un cuarto coseno cuadrado de tita más un medio seno cuadrado de tita. Y a eso tenemos que calcularle la raíz. Sacamos factor común un cuarto y nos va a quedar la raíz de un cuarto por coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita. Ya calculo que lo deben saber ustedes, pero coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita es 1. Por lo tanto nos queda la raíz de un cuarto. La raíz de un cuarto es un medio. Entonces ya podemos integrar. Nos va a quedar la integral doble de entre 0 y 2pi y después entre menos la raíz de un medio menos un medio seno de tita y la raíz de un medio menos un medio seno de tita de un medio diferencial r diferencial tita. Tenemos que integrar primero con respecto a r. Entonces nos va a quedar la integral entre 0 y 2pi de la primitiva de un medio es un medio por r. Y eso tenemos que evaluarlo entre los dos límites de integración que ya sabemos. Entonces me va a quedar un medio por la raíz de un medio menos un medio seno de tita menos un medio por la raíz de un medio menos un medio seno de tita. Eliminamos el paréntesis y nos va a quedar un medio raíz de un medio menos un medio seno de tita más un medio por la raíz de un medio menos un medio seno de tita. Y aquí si hacemos esta suma nos va a quedar la raíz de un medio menos un medio seno de tita. Y aquí adentro podemos sacar factor común un medio. Entonces nos va a quedar la raíz de un medio por 1 menos seno de tita. Como es una raíz, podemos separar por el producto y me va a quedar la raíz de un medio por la raíz de 1 menos seno de tita. Que esto va a ser igual a 1 sobre raíz de 2 por la raíz de 1 menos seno de tita. Entonces todo muy lindo, nos queda por calcular la última integral entre 0 y 2pi de 1 sobre raíz de 2
por la raíz de 1 menos seno de tita. Podemos sacar el número 1 sobre la raíz de 2 afuera, entonces me queda la integral entre 0 y 2pi de la raíz de 1 menos seno de tita. Y aquí vienen los problemas, porque esta integral realmente es muy difícil de calcular en la primitiva de la raíz de 1 menos seno de tita, y por eso nos da una ayuda el ejercicio. La consigna nos decía que la raíz de 1 menos seno de tita es igual al módulo del coseno de tita sobre la raíz de 1 más seno de tita. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar ahí. Me va a quedar entonces 1 dividido la raíz de 2 por la integral entre 0 y 2pi del módulo de coseno de tita dividido la raíz de 1 más seno de tita diferencial tita. Sin embargo, calcular también esta integral es difícil y hay una fórmula, una forma de hacerlo, que es la que yo encontré, que es compleja, pero que no la enseñan mucho, ¿sí? Sin embargo, para tomar este tipo de examen la tienen que haber enseñado o la tienen que saber los alumnos, si no, no se puede hacer. Vamos a trabajar con la integral. Lo que conviene hacer acá para calcular la integral, la primitiva esta que estamos trabajando, es eliminar el módulo que tenemos el módulo de coseno de tita. Entonces, eliminar ese módulo encontrando expresiones equivalentes entre 0 y 2pi, que es lo que se mueve la integral. Nosotros tenemos que trabajar de 0 a 2pi, que no se nos olvide eso, ¿sí? Entonces, el módulo del coseno de tita es igual al coseno de tita de los valores de 0 a pi medios. Ahí exactamente son iguales. Entonces, podemos reemplazar esa parte como la integral de 0 a pi medios de coseno de tita sobre la raíz de 1 más seno de tita diferencial tita. Ahora no puedo seguir usando la función coseno de tita porque una vez que el coseno de tita toma valores que son superiores a pi medios, ya no se comporta igual que la función original que tenemos, que es el módulo coseno de tita. Entonces tenemos que encontrar otra función que, que sea igual al módulo del coseno de tita cuando toma valores superiores a pi medios. Y esa función es la función menos coseno de tita, que se comporta exactamente igual a la función módulo de coseno de tita de los valores pi medios a 3 medios de pi. Y pasa ahora exactamente lo mismo después de 3 medios de pi. Menos coseno de tita no se comporta igual que el módulo del coseno de tita cuando la función menos coseno de tita toma valores superiores a 3 medios de pi. Entonces tenemos que encontrar otra que se comporte igual a la función módulo coseno de tita después de 3 medios de pi. Y esa función es, de vuelta, el coseno de tita. Porque el coseno de tita de 3 medios de pi hasta 2pi se comporta exactamente igual que la función menos coseno de tita. Y como ya hemos cubierto los valores de 0 a 2pi, que eran los valores que teníamos que integrar, ya hemos encontrado 3 expresiones equivalentes a la expresión original. Entonces ya podemos integrar. Trabajemos con la primera expresión, ¿sí? Aquí lo que podemos hacer para integrar es utilizar el método de sustitución. Vamos a llamar u igual a 1 más seno de tita. Por lo tanto, du va a ser el coseno de tita. Y para no hacer muchos pasos más, ya voy a trabajar con la variable u, no voy a volver a la variable tita. ¿Cómo voy a hacer eso? Como originalmente se movía entre 0 y pi medios, voy a reemplazar el 0 en la u. Entonces, ¿qué quiere decir? Que donde dice u es igual a 1 más seno de tita, voy a poner un 0 en el seno de tita. Y esto me va a quedar que ahí u es igual a 1. Y cuando yo pongo pi medios en tita, me va a quedar que u es igual a 2. Entonces me queda la integral de u igual 1 a u igual a 2 de 1 sobre la raíz de u. Bueno, hacer esa integral es muy fácil, no voy a hacer paso a paso esa integral. Me va a quedar el resultado de la primitiva 1 sobre raíz de u es igual a 2 raíz de u. ¿Sí? Va a ser evaluada entre 1 y 2 y eso me va a quedar 2 raíz de 2 menos 2. Se puede hacer exactamente lo mismo que el método de sustitución para las otras dos integrales,
para que no se extenga mucho este video más de lo que está. Y entonces la segunda integral me va a dar 2 raíz de 2. Y la tercera integral me va a dar 2. Por lo tanto, el resultado va a ser 1 sobre raíz de 2 por 2 raíz de 2 menos 2 más 2 raíz de 2 más 2. Si trabajamos un poquito con esas expresiones, vamos a llegar que el resultado es 4. Por lo tanto, el área de la superficie S es igual a 4. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video, que no haya sido muy denso y bueno, que entiendan que los ejercicios de finales de la universidad son así. ¿Sí? Muchas gracias, hasta luego.